Hola. Hola. Bon, encore une petite vidéo différente, mais sympa. Plus pour les gens d'ici, Ouais, comme pour les locaux. ça parlera espagnol et ils comprendront mieux. Et puis surtout pour un petit salut à leur ville, quoi. Bienvenue sur la chaîne XTG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Ouais, aussi, parce que c'est leur ville qui nous filme. Et puis, les gens d'ici, quand ils se mettent sur YouTube, ça parle en français, donc c'est pas évident. Il y en a qui regardent, mais ils sentent le son, quoi. Donc là, ça leur fait un peu d'espagnol. Et s'il y en a qui veulent traduire les vidéos, faire les sous-titres, envoyez-moi un mail. Et puis, parce que c'est vraiment beaucoup de boulot. Et on est en vacances, mais on n'a pas le temps. Enfin, c'est pas des vacances, mais Non, c'est pas des vacances. on n'arrête pas, c'est un truc de fou. Et franchement, la traduction, ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, s'il y en a qui veulent le faire, pourquoi pas. Hein. Mais en tout cas, voilà, ça sera donc 2 reportages télé. Un à Jacari Jacari, et l'autre à... Fédération. Celle de Jacari, on cherchait j'étais en train de chercher un métallurgicien. Je sais pas un comment... métallurgiste pour faire l'échelle. Pour faire l'échelle, du coup, j'étais dans la boutique, dans l'entrepôt, quoi, avec le Ils gaz. sont venus me voir dans le camion, ils me demandent le chauffeur, je comprends pas trop. Et puis en fait, c'était pour faire une interview, ils cherchaient Julien. Et ils sont venus me chercher carrément dans l'atelier. Et on a fait l'interview télé devant Métallurgiste. devant la métallurgie, quoi. Donc voilà. Et Qui soit dit en passant, faisait pas l'échelle, même s'il avait tout pour Ouais. le faire. Mais... Ouais, il y avait tout pour le faire, j'ai pas compris. Je pense qu'il voulait pas. Voilà. Et du coup, on comprenait pas. Et les gens nous faisaient coucou tous. Ils voulaient faire des photos. À un moment, on était à la station-service. Ils nous ont dit radio. Et en fait, il y avait l'émission de télé qui était passée, du coup, celle que vous allez voir là, qui était passée le matin et à la radio aussi. Et du coup, ils étaient tous à fond. Les gens, c'était rigolo. Après, quoi. on a été au terme. Les gens faisaient des photos avec nous. Ouais, ça, c'était à Fédération. Et ouais, du coup, on a fait la piscine des Thermes à Fédération. Vraiment super. J'ai toujours le bracelet, ça fait 3 semaines. Moi aussi. Ils tiennent bien. Hein. Et vraiment une belle piscine. Il y avait des bassins. C'est pas une piscine. Ouais. Il y avait au moins 20 bassins. Ouais. De quoi de 20 degrés. Non, de 32 degrés à 44 degrés. Il y avait... Ça, c'était la partie terme. Et puis, il y avait une partie plus aquatique. Ouais. Nous, on a fait plus la partie aquatique. On a fait un petit peu les termes. Et 44 degrés, c'était vraiment chaud. Bah, Mais non, c'est sympa, même pour les gamins. Il y avait plein de toboggans. On n'a pas filmé, c'est dommage, mais bon. Plein de toboggans, c'était vraiment chouette, quoi. Et puis les gens voulaient faire des photos avec nous et tout, on comprenait pas. Et puis après, voilà, on a su que c'était à cause de l'émission qui était passée à la télé. Ouais, mais parce que celle de Fédération, ce qui s'est passé, c'est que c'était le matin, on se réveillait tranquille. Il y a un gars qui commence à me jacter et je comprenais pas grand chose ce qu'il voulait. Il filmait juste avec un portable. iPhone. Ouais. Alors, on croyait que c'était comme ça. Et puis il y avait les petits, je sais pas, il m'appelle, il y a Julien qui arrive. Non, moi j'étais au téléphone avec mon frère. Je crois que c'est un reportage, je me dis, mais je suis pas sûre. Je me suis tiré, lui il faisait le con évidemment. Moi je faisais un peu le con, j'étais avec mon frère en visio sur WhatsApp et je dis il y a un mec qui nous filme et tout. Donc c'est pour ça la vidéo vous allez la voir, je fais un peu le con quoi, mais je pensais pas que c'était la télé quoi. J'étais en ligne en visio et je montrais un peu à mon frère et en fait putain c'était une émission de télé. Je passais un peu pour un con mais bon c'est rigolo, hein, y a rien de grave quoi. Donc voilà, ça sera deux reportages télé sur Jacari et Fédération. Voilà, allez, on vous laisse regarder et À la prochaine. À la fin de semaine. Ou au milieu de semaine. Je sais pas quand est-ce qu'elle sera postée. Ciao. Ciao. Vamos a más entrevistas. Debo reconocer que la siguiente nota fue una de las que más dificultades me acarrió en esto de ser cronista, porque desconozco absolutamente el idioma francés, ningún idioma.
uno por poco sabe el castellano, el español, y el entrevistado tampoco sabía manejarse muy fluidamente con nuestro idioma, con el castellano, con el español. Por lo tanto, es una nota compleja, ya les anticipo la que vamos a compartir ahora, y es sobre la presencia de un matrimonio francés que anda recorriendo caminos de Sudamérica en un camión que tiene sus particularidades, que genera atracción, interés por conocer más. Al menos esto lo hemos notado en mucha gente que lo ve recorriendo las calles de la ciudad de Chajarí por estas horas, y a todos se le ocurre lo mismo, de dónde vienen, qué hacen y demás. Bueno, nosotros lo encontrábamos en la mañana de hoy y accedíamos a charlar con Julian y Mary, o Mari. Son un matrimonio francés que andan con 3 hijos chiquitos, tienen de 11 años para abajo, y que están recorriendo en este camión. Se dice que son camiones que se utilizan habitualmente en las competencias del Rally Dakar. Bueno, lo han adaptado, lo han transformado en motorhome, y en este caso están recorriendo caminos de la República Argentina y viajan hacia el sur de nuestro país. Accedían esta mañana a charlar con nosotros y bueno, con dificultades de por medio, vamos a compartir lo que nos podían contar y lo que podíamos entenderle nosotros de esta magnífica experiencia que están llevando adelante. Julien, Marie. Marie. Bueno, ¿de dónde vienen, Julián? Francia, De Francia. A ver, ¿de qué ciudad de Francia? París. De París. Sí. Bueno, debemos contarles a los televidentes que ellos no manejan prácticamente el castellano. No hablan el español. Ah, no, poquito. Ajá. 3 meses Ajá. aquí. Tenemos una serie de Un dificultades. año, bon hablar español. Tenemos una serie de dificultades porque yo no manejo ningún idioma, o sea que a los televidentes les aclaramos que vamos a tratar de arreglarnos. ¿Cuándo han salido de Francia? ¿Cuándo han partido? 3 meses. 3 meses. Sí. Bueno, es una familia que se compone con ¿cuántos integrantes? Vos y ¿cuántos hijos tienen? 3 niños. 3 niños, ¿cómo se llaman? Los nombres. Manon. ¿De cuántos años? Manon, 10 años. Ajá. Alicia, 6 años. Alex, 3 años. Bueno, hace 3 meses que viajan. Sí. ¿Cómo han llegado hasta América, hasta Sudamérica? ¿Cómo han llegado? ¿No han viajado en camión? ¿Han viajado en barco? Sí, Belgique, Uruguay, naviro. Camión. Family, fly. Ajá, la familia voló Sí. hasta Uruguay. Francia, Brasil. No, Francia, Madrid, España. Ajá. Montevideo. De ahí a Uruguay. Montevideo en avión. Sí, Bueno, y ahí hace 3 meses que están empezando a recorrer América. sí. 3 meses arriba. Ajá. Uruguay, Brasil, Paraguay, Argentina. Están en Argentina. Y después de aquí, ¿hacia dónde están yendo? Ushuaia. Hasta Ushuaia se van, Sí. hasta Argentina, hasta el fondo de nuestro país. Sí. Bueno, ¿cómo se las arreglan? ¿Viven en este lugar? ¿Es una casa rodante? ¿Es un motorhome? ¿Qué es esto? Motorhome, fabricación, camión militar, Ujú, alemán, ujú. fabricación, casa, todo. 2 años fabricación. ¿Ustedes lo hicieron? Sí. Ah, vos te dedicás. Antique, box, Ajá. frigorífico, carne. Ajá. ¿Comprenden? Sí. No comprendo. Carne, Frío, carne. frío, carne. Sí. Ah, claro, Antique. es un camión que traslada. No camión, box. La caja es una caja Sí. de transporte de carnes. Sí, camión militar. Camión militar. ¿Dónde lo compraron? ¿En Uruguay o lo trajeron de Alemania? Camión alemán. Ajá. ¿De dónde es? ¿De Francia es? Sí. Germany, camión. Sí. Ajá, porque tiene patente uruguaya. Le pusieron patente uruguaya. Ah, souvenir. Bien. Comment on dit souvenir? Je sais pas. Souvenir. Bueno, estamos en, ¿Connais souvenir? estamos en una grave dificultad porque no entiendo lo que me decís, pero bueno, no importa. De aquí van a Ushuaia y después, ¿qué otros países van a recorrer? Chili, Perú, Bolivia, Équateur, Colombia, Panamá, México, États-Unis, Canadá, Alaska. ¿Cuándo piensan terminar el viaje? ¿Para cuándo van a finalizar No este sé. viaje? Tempo? 2, Ujú. 3 años, 4 años. On sabe. No sabe. ¿La primera vez que salen a recorrer el mundo o ya lo han hecho antes de andar por el mundo? ¿Es la primera vez que salen en la familia? Camión, primero. Ajá, Mais ustedes, la familia. de China Ujú. et États-Unis, América, États-Unis. Marocco, Ujú.
Sí. Ah, ya han viajado por Sí. Marruecos y por Sí. otros países. Sí. Bueno, ¿qué les parece Argentina? Nuestro país, aquí donde están. Sí. ¿Es lindo? Ah, lindo. People. La gente. Bueno. Bueno. Sí. ¿Y la comida? ¿Qué tal? Sí, bueno, sí. ¿Es buena? ¿Qué comen? ¿Vos cocinás? ¿Vos sos la que hacés la cocina? ¿La comida? Si, tu cuisines quoi? Carne. Arroz, carne, salchicha. Ajá. ¿Y los chicos cómo hacen? ¿Van a la escuela? ¿Cómo? School. Ajá, Sí. ¿cómo hacen? ¿Ustedes le enseñan? Sí. Ajá. Bueno, perfecto. ¿Y cómo se están portando los chicos? ¿Bien? ¿Les gusta? ¿A los chicos, a los niños, les gusta este viaje? No, estamos en una gran dificultad porque no me entienden. Hablo muy rápido. Sorry. Hablo muy rápido. Exacto. Bueno, ¿han tenido alguna dificultad con el camión? ¿Viene bien el auto, el móvil? ¿Viene bien? Ah, sí, bueno. Ujú. Sí, no problema. ¿No tienen problema? No, ok. Bueno, le contamos a la gente que los encontramos en una metalúrgica aquí de Avenida Doctor Casillas a propósito de que andan necesitando que alguien les haga un trabajo, una escalera Sí. en aluminio. Aluminium o metal? No. Ajá. Bueno, de manera que si alguien por ahí que está bien... Ujú. No, bueno. Bueno, la escalera que tienen ellos no es buena, de manera que si alguien por ahí está Fabricación. viendo y puede darle una mano, que se pongan en contacto. Van a quedarse en Chajarí, aquí van a estar varios días. ¿Cuántos días más? Ah, 2. 2 días Dos, como 3. mínimo. Ujú. No sabe. No saben. Bueno, si la gente ve, tampoco le contamos a la gente, nosotros, ustedes quédense tranquilos, le contamos a la gente que van a andar recorriendo la ciudad y donde ven este camión, si hay alguien que le pueda dar una mano, que se arrime y que Charlie hable con ustedes. No me entendiste nada, pero no importa, la gente me entiende. No comprendo. Bueno, si hay alguien que le pueda dar una mano, que se acerque entonces para a ver si podemos ayudarlos a encontrar una escalera y poder tener este Sí, fabricación. elemento que andan buscando. Bueno, muchísimas gracias. Ah, muchas gracias. Gracias. Los pueden seguir por Instagram y por Sí, Facebook. YouTube, Facebook, Instagram, ISTG Family. Ajá. Sí, subscribe. Bueno. Muchas gracias. Gracias. Et maintenant, celle de Fédération. A metros del parque termal, justamente con un imponente camión, y queríamos darle la bienvenida y que nos comenten de qué lugar vienen. ¿Cómo andan? Francia. De Francia. Sí. Bueno, París. ¿y cómo se enteraron de Federación? Connaissent Mm, Comment connaissent Kadjari, Ah, de Chajarí. Sí. Chajarí. c'est des piscines thermales. Piscina termal. Bueno, contanos del camión en sí. ¿Es un camión de aventura? Camion militaire. ¿Camión militar? Fabrication Casa. Bueno, la verdad que por lo visto tiene varias aventuras por los escritos que tiene. Esto- Amigo français, Brasil, family, tout. Mm, 2 días aquí, Uruguay, Montevideo, Ushuaia. Bueno, muchas gracias. Gracias.
En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. À bientôt. À bientôt.